decíamos que vamos a estar hablando de la industria también en la jornada de hoy, en el marco también de la visita del presidente Javier Milei a nuestra provincia, y ya estamos en comunicación con el presidente de la Cámara Fueguina de la Industria. Estamos hablando del licenciado Alberto Garófalo. Alberto, muy buenos días. Emiliano Quesada y Ramiro Santoro de este lado te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, Alberto, bueno, como siempre, gracias por atendernos. En principio, Alberto, hoy nos levantamos, más allá de que veníamos siguiendo de cerca este tema la semana pasada, con la última reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial, pero hoy la verdad es que los distintos medios de comunicación de nuestra provincia un poco nos levantamos un tanto asustados, si se quiere, aunque ya no demasiado sorprendidos, sobre todo por lo que está pasando con el sector textil, Alberto. ¿Qué podés contarnos a partir del último encuentro? ¿Por qué hoy quizá la situación está más compleja que antes? ¿Qué análisis podés hacernos en definitiva después de lo sucedido en la última reunión? Bueno, creo que hemos hablado más de una vez que esto tiene su inicio allá en el 2021, sí, cuando a punto de salir el decreto 710 que otorgó la prórroga para los beneficios, nosotros veníamos advirtiendo que teníamos información que las textiles no iban a estar incluidas en ese decreto. Y efectivamente así fue, salió el decreto 710 excluyendo a las textiles por su artículo segundo, y recién en el 2023 alumbra un decreto específico para la actividad textil que la coloca en un plano absolutamente distinto, o en una forma discriminatoria que nunca fue debidamente explicada, y con una redacción en el decreto 594 bastante confusa, pero que da lugar a lo que nosotros interpretamos como que sería la forma correcta de su aplicabilidad, que no es la que ha utilizado la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación insiste en que cuando el decreto habla de que gozarán del promedio de la franquicia gozada en los últimos 10 años, que luego resultaron ser 11, para la nación eso es un cupo en pesos no actualizable. Entonces nosotros siempre dijimos que eso era un promedio de variables, de alícuotas, porque no hay forma de interpretar que eso sea un cupo porque no hay de dónde agarrarse. Es un cupo, pero no en pesos, claro, sino promedio de alícuota. Bueno, aparentemente Ingresos Públicos determinó que este es un cupo. Han hecho las cuentas por ahora para un periodo del 2024 y solo para aranceles y tasa de estadística, y obviamente concluye que todas nuestras empresas textiles han excedido el cupo, que en definitiva les pudo haber alcanzado el año pasado para llegar hasta el mes de marzo. Se imaginan que aplicando eso todavía falta aplicar el resto del año, falta aplicar el IVA y ganancias, y trasladado al 2025, visto que eso no se actualiza, tendrán beneficios para enero del 2025, no más de eso. Frente a esto, ya han sido intimadas las empresas a ingresar un pago que fue recurrido por todas ellas, sin tener después más novedades, pero las ponen en una situación donde continuar trabajando en Tierra del Fuego sería imposible, porque tendrían que hacerlo a 3.000 kilómetros de distancia de su principal centro consumidor y sin ningún beneficio. Claro. No justificaría por qué estar en Tierra del Fuego. Que en definitiva creo que esto es lo que se está buscando. Sí. ¿Crees que más allá de los distintos planteos, de los encuentros y también de lo manifestado por las propias empresas y ustedes como Cámara, el objetivo sigue siendo ese de fondo, digamos, o las intenciones del Gobierno Nacional terminan siendo esas? Y todo indica que sí, porque en realidad todas las interpretaciones que se hacen sobre las posibilidades que podrían asistir a nuestras empresas son siempre negativas. De hecho, en la última reunión de la Comisión del Área eso se vio claramente, no queriendo realmente aceptar que en el tema de los insumos nacionales no hay suficiente provisión, y lo demostramos en distintas oportunidades. Pero bueno, la realidad es que esto es así,
no hemos podido tener un diálogo en serio sobre qué se pretende para el futuro de estas empresas. Perdón, Alberto, esto tenía que ver con esto de lo que le estaba sucediendo a algunas empresas, por ejemplo a Australtex, están teniendo también estas complicaciones con las acreditaciones de origen, ¿no? Sí, insisto en que esto es algo complementario. Sí, es un quilombito más. Claro, el fondo de la cuestión es que si se establece este cupo no hay con qué darle y están todos afuera. Claro. Pero sí. De hecho, también en la última reunión, ahí se informó de la caída de las cautelares de 2 empresas más. O sea que, bueno. No hay una buena para el sector textil, podemos decir. Exactamente. Sí. Alberto, también más allá de esta situación del sector textil, que la vez pasada nosotros hablábamos con Marcela Cárdenas, que es una de las dirigentes que tiene SOIVA, haciendo referencia a lo que sucede en Blanco-Nieve también, que hoy está vendiendo productos para poder solventar los sueldos justamente que se les deben a los trabajadores. Hubo, no sé si me animo a decir novedades, pero sí algunos titulares que hacen referencia a los proyectos y a la liberación o no de los fondos que forman parte del FAMP. ¿Tenés alguna novedad al respecto? ¿Qué se sabe de cuánto es justamente ese fondo? ¿Cuánta plata hay dentro de ese fondo? ¿Qué proyectos fueron aprobados? El otro día también escuché un poco al legislador de La Libertad Avanza, Agustín Coto, precisando algunos detalles sobre estos proyectos. ¿Se sabe algo? ¿Hay algún avance al respecto? Bueno, lo que el otro día comentó Coto es así, esos son los proyectos que han sido aprobados. Y ahora con respecto a los desembolsos, en lo que hace a las empresas que han tenido aprobación, en muchos casos están necesitando reprogramar el financiamiento de esas inversiones porque, el mercado no está respondiendo como se esperaba en algunos casos, y en otros porque en la medida que avance la venta por courier, eso disminuye el aporte al FAMP, porque esas son ventas sin IVA, por lo tanto no apuntan al FAMP. Pero eso es lo que tenemos hasta hoy, se ha movido de esa manera, ha habido cambios en algunos de estos proyectos que han sido, con respecto a los originales, han sido modificados. Esta es la situación que tenemos hoy. Alberto, con respecto también a consultarte, tengo dos últimas de mi parte. Por un lado, ¿qué información manejan ustedes desde CAFIN en relación a los puestos de laburo? ¿Hubo alguna controversia entre los datos difundidos por, en este caso, el Ministerio de Producción de Tierra del Fuego, en cuántos puestos laborales se habían perdido desde diciembre del 2023 a hoy? Algunas cifras hablan de más de 10.000 puestos de trabajo que se han perdido, insisto, de diciembre del 2023 hasta hoy. Rápidamente desde el oficialismo nacional salieron a desmentir esos números, destacando de que en los últimos meses hubo un incremento, en este caso en los índices de ocupación justamente en las distintas fábricas de nuestra provincia. Ustedes como CAFIN, que no quiero quizás ir al detalle fino del número, aunque siempre es importante, pero tenemos en cuenta de que hay contratos que suelen ser más temporarios que otros, pero ¿qué números manejan o cuál es el balance que hacen en este sentido después de las controversias que hubo de un lado y del otro sobre si hay 10.000 puestos de laburo perdidos, si son menos, si son más? Al día de hoy, ¿ustedes qué observan? Bueno, nosotros, la estadística que elabora la provincia se hace en base a la información que brindan las empresas. Todas las empresas mensualmente elevan su parte de producción y personal, o sea que esas cifras son buenas, son inapelables. La realidad es que de diciembre para acá no dan los números si fueran 10.000 los puestos de trabajo perdidos. Se han perdido, sin duda, porque solo la industria textil ha perdido en ese interín alrededor de 290 puestos, pero es verdad que ha habido un pequeño incremento en la industria electrónica en los últimos meses, pero la tendencia claramente tiende a la baja, no solo por lo que está sucediendo con las textiles, sino por un tema de mercado, ¿verdad? Así es. Alberto, desde este lado te agradecemos como siempre la deferencia de charlar con nosotros. Queríamos saber sobre todo qué estaba sucediendo con el sector textil. ¿Tienen previsto un nuevo encuentro con la Comisión Aduanera? ¿Hay fecha ya pautada?
Sí, sí, la comisión se reúne mensualmente, Bien. o sea, todo es así, pero bueno, como he dicho en otras oportunidades, si no se consigue un consenso, es imposible porque a la hora de votar, la representación de nación tiene una mayoría abrumadora, entonces no tiene sentido ni siquiera llegar a la votación, ¿no? Claro, son medias simbólicas, ya pasan a ser este tipo de reuniones. Sí, sí, así es. Alberto, muchas gracias Un por charlar con abrazo. Origen. Un abrazo. No, gracias por llamar a ustedes. Hasta luego. Pasaba Alberto Alberto Garófalo. Bien. El titular de la Cámara Argentina de la CAFIN. de la CAFIN, amigo. Sí, señor. Cámara Fueguina de la Industria Nacional.